Muy buenas tardes chicos, chicas traders. Vamos a hacer el backtesting del día operativo de hoy, 14 de mayo del 2024. Estamos posicionados en H1 y vamos a hacer el análisis que hicimos esta mañana en el premercado. Vamos a intentar hacerlo exactamente igual para entender cuál podría ser la dirección del precio para el día de hoy o qué podríamos hacer cuando estemos en las temporalidades más bajas en donde vamos a operar. Bien, primero que nada, noten que tengo la teja de herramienta activa, sí, pero no la encuentro. Se ve que he tocado algo y la he borrado, así que vamos a tener que dibujarlo así de esta manera. Vamos a ir dibujando como podemos. Estamos en modo dibujo igual, así que espero no tener que apretar muchas veces en aquellas zonas. Bien, rompimiento de estructura, el precio nos deja un mínimo en esta zona, el precio rompe ese mínimo dejándonos este alto. Eso para nosotros es una finalización del rango que comienza ¿dónde? Bueno, vamos a descubrirlo. El precio hace un rompimiento al alza, ¿sí? Nos rompe a la baja y para nosotros eso es una finalización del rango que venía desde abajo. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, nosotros empezamos a creer que el precio podía empezar a bajar. Sin embargo, el precio decide empezar a subir nuevamente, rompiendo la estructura alcista y dejándonos un nuevo mínimo. Rango de abajo en NIPA, ¿sí? Y siguiente rango en el que el precio podría rebotar. Bien, una vez que ya teníamos marcado inicio y final del rango, lo que nos queda hacer es tirar un Fibonacci, ¿sí? Acá, desde el mínimo en esta zona hasta el máximo en esta zona y a partir de ahí elegir los bloques correctos o los que parecen los que nos entendemos que nosotros que serían los bloques correctos por debajo del 50% del FIBO. Uno de los bloques a seleccionar es el bloque decisional, que es en donde está sentándose el precio ahora. Otro bloque importante, el bloque extremo, ¿sí? En donde también podría tener reacción y también tenía imbalance. Bueno, dicho eso, nosotros nos damos cuenta en diario que el precio se está sentando en un bloque decisional y a partir de ahí empieza a subir. Objetivo del precio tranquilamente podría ser ese máximo. Bien, porque ya está en una zona de discount y podría llevarlo al precio a hacer un nuevo máximo. Bien, dicho esto, nosotros tenemos que ir a entender cómo se está viendo en 60 minutos en esta zona. Vamos a hacerlo ahora, vamos a 60 minutos y vamos a ver cómo se ve el precio, qué es lo que viene haciendo para nosotros tomar decisiones. Correcto. Cuando nosotros vamos en una hora nos damos cuenta que el último rompimiento estructural se daba en esta zona, bien, dejándonos un mínimo en esta zona que el precio rompió. Bien, rompió la baja. Entre este punto y este punto, el punto más alto es allá arriba, ¿sí? Es el mismo máximo de diario, va a ser el mismo máximo de H1. Pero el precio empieza bajando sin romper estructuras al alza, haciendo fractalidad a la baja. ¿Hasta dónde, Gaby? Y lo hizo hasta el orden decisional, justamente, que es en donde el precio nos podría mostrar una intención de cambio de estructura. Perdón. Bien, en esta zona el precio nos hace un boss bajista, ¿sí? Que tenía este alto. Ese alto es roto con cuerpo y a partir de eso nosotros entendíamos que el precio ya nos cambiaba dirección y empezaba a hacer el retroceso profundo que uno esperaría. Bueno, en donde se fue asentando con ese retroceso profundo el precio en los órdilos importante, en este caso en un órdilo decisional. Bien, correcto. En un orden decisional, el precio reacciona al alza rompiendo estructura nuevamente. Bien, el precio rompe estructura otra vez, hace un pequeño retroceso, vuelve a subir y en esta zona decide darse la vuelta. ¿Hasta dónde podía llegar el precio? Y nosotros vamos a notar acá un order extremo que hacía order flow con el bloque anterior, en donde también el precio tiene la reacción, vuelve a subir nuevamente rompiendo estructura al alza. Hasta ahí correcto, veníamos bien, entendíamos que el precio seguía siendo alcista. Bueno, pero acá nos pasa lo siguiente. Una vez que el precio llega a esta zona, dejando este mínimo, ¿sí? Que es el mínimo del rango, ¿sí? Nosotros necesitábamos encontrar
que el precio se diera vuelta. ¿Quisiera qué? Y quisiera la finalización del rango. ¿Y en dónde la hace? Y si nosotros prestamos atención en esta zona, el precio nos hace rompimiento al alza, ¿sí? Que nos deja un mínimo y ese mínimo es roto. Perfecto. A partir de ahí nosotros ya teníamos mínimo y vamos a marcarlos con esto. Mínimo en esta zona, máximo en esta zona. Bueno, a partir de ahí nosotros esperábamos que el precio hiciera un retroceso profundo, yendo a buscar las zonas discount. Pero ¿qué termina haciendo el precio? Rompiendo nuevamente la estructura hacia arriba y dejándonos un nuevo mínimo. Consecuencia de esto, deja el rango de abajo totalmente en NIPA o desbalanceado y empieza un nuevo rango. Bien, si nosotros tenemos un nuevo rango, este es el mínimo, este es el rompimiento y nosotros ya en esta zona vemos retrocesos, que el precio quiere hacer un retroceso. Bien, entonces decimos que este es su máximo. Bueno, a partir de eso nosotros nos vamos a ir a 15 minutos para entender lo que está pasando acá adentro, acercarnos mucho más al precio y entender qué está pasando ahí adentro para tomar decisiones, por supuesto. Bien. Dicho eso, el precio, si ustedes observan en esta zona, ¿sí? Teníamos mínimo, y vamos a marcarlo también al rango de 15 minutos, ¿sí? Mínimo en esta zona, máximo en esta zona, y el precio venía haciendo rompimientos estructurales a la baja en busca de lo que está abajo. ¿En dónde hizo el rompimiento, Gaby? Y si ustedes observan, acá el precio rompe la estructura al alza, bien, y en el retroceso rompe estructura a la baja. Bueno, a partir de eso nosotros decimos listo, finalización de rango. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora, Gaby? Muy simple, Fibonacci de mínimo a máximo para nosotros entender cuál podrían ser los bloques importantes de reacción para el precio. Bien, tenemos tirado el Fibo. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Bueno, marcar los bloques importantes. Uno de los bloques era el bloque extremo, que tenía todo lo que nos gustaba. Tenía liquidez previa, aceleración, imbalance, toma de liquidez de mínimos anteriores y rompimiento estructural. Era una zona perfecta en la que el precio podría reaccionar. Ahora, otra zona que nosotros no la marcamos, no le dimos importancia, entendíamos que el precio no podía respetar esto, sino todo lo contrario, venir a buscar el extremo. Era una zona de imbalance, que la voy a marcar como imbalance, pero tranquilamente podría marcar un bloque en esa zona. ¿Cuál es? Este imbalance que está acá, ¿sí? Es muy chiquitito, casi que no se ve, pero era un imbalance, estaba ahí. Entonces, eso sí lo habíamos marcado, nosotros lo teníamos en cuenta, pero no para que el precio tuviera una reacción. ¿Qué es lo que terminó pasando? En ese imbalance, el precio tuvo reacción el día de hoy a partir de las 9:30, que hubo una noticia importante del precio, un imbalance muy chiquitito, ¿sí? Un órdolo muy grande, ¿sí? Que no nos gustaba, solamente había eso en esa zona que era un imbalance, y ahí llegó el precio, cubrió ese imbalance y se entró a dar la vuelta después de la noticia. Bueno, hasta ahí correcto, el precio está tocando 60% del Fibo, estaría rebalanceando la zona, si bien no llega al orden de lo que nos gusta, estaría rebalanceando la zona. Y si el precio decide ir a romper estructural alza, bueno, nosotros entenderíamos que a partir de ahí alcista nuevamente. Correcto, bien hecho. Vamos a ver qué terminó pasando el día de hoy. Nosotros entendíamos que el precio debía retroceder más. Esto ya es un retroceso que se podría tomar como válido. Ha tomado liquidez de estos puntos, ha tomado alguna liquidez de esos puntos y de estos puntos, ya ha tomado bastante liquidez y el precio tranquilamente podría seguir subiendo. Entonces, ¿qué esperábamos nosotros? Bueno, apertura, que apertura decida qué es lo que quiere hacer el precio para nosotros entender cuál podría ser nuestro objetivo. Así que vamos a darle play y vamos a ver qué decisiones se tomaron o qué es lo que pudimos ver en cuanto a los movimientos del precio del día de hoy, ¿sí? Un minuto estaba rarísimo con esta caída que había hecho la noticia de las 9:30. Entonces, bueno, esperábamos paciente a ver qué quería hacer el precio, cuál era su intención. A las 11 del mediodía también había noticias
que no se podía operar porque era Powell el que hablaba, entendíamos que no podía tener un gran movimiento, pero si lo hacía, por lo menos no estar dentro de un trade, eso sería lo ideal. Entonces el mercado fue rangueando hasta que llegaron las 11, ¿sí? Y el mercado se empezó a mover un rato más tarde, porque recuerden que no era un informe, sino que era un discurso, y haciendo el precio que rompimiento al alza, rompimiento con cuerpo, que parecía que iba a ser, bueno, fue con cuerpo en 15 minutos del máximo, eso a nosotros nos dejaba un nuevo alto. Bien, si el precio nos rompe con cuerpo acá entre este punto y este punto, ¿cuál es el punto más bajo nuevo? Bueno, es este de acá, Gabriel. Ese es el mínimo nuevo. ¿Sí? Y si el precio empieza a retroceder, este será el máximo nuevo. Bien, dicho eso, y vamos a correr esto para atrás para que no nos afecte en la visión, el precio empieza a hacer retrocesos. Si nosotros mirábamos en un minuto, bien, teníamos rompimiento estructural. Vamos a marcarlo así. Teníamos rompimiento estructural acá. Bien. Entonces el precio podía seguir subiendo, o eso es lo que lo venía diciendo en la mañana, era alcista y el precio seguía siendo alcista y no había cambiado nada. Bien, si nosotros tomábamos este rompimiento, nuestro mínimo se encontraba en esta zona. Bien, entonces ¿qué podíamos pensar nosotros? Bueno, si el precio reacciona a algún bloque, ¿sí?, en esta zona que me hubiera gustado a mí, porque este es el decisional y el que decide romper la estructura, a partir de ahí podríamos operar por confirmación en compras, entendiendo que el precio quiere ser alcista. Obviamente no le íbamos a poner una orden agresiva, pero entiendo que era la única orden agresiva que el día dio, ¿sí? Vamos a ver qué pasó si acá el precio nos demuestra realmente intenciones de querer subir. Bien, fíjense que en ningún momento hay una fractalidad para decir, mira Gaby, el precio me rompió la fractalidad. A partir de acá nos podemos ir en compras, ¿sí? No hizo en ningún momento eso, no nos dio confirmación de entrada. Bueno, a todo esto, ¿sí?, a mí se me da por marcar un bloque arriba, que es precisamente el bloque de un minuto, y vamos a marcarlo. Este bloque de acá, ¿sí? Pero ¿por qué lo marcas, Gaby? Si ese bloque no rompió ninguna estructura. Es cierto, no rompió ninguna estructura. Pero ¿qué esperaba yo? Que el precio no superara un alto nuevo, ¿sí?, y cayera más abajo, porque necesitaba hacer un retroceso un poquito más profundo, por ahí para ir a cubrir algo, pero 15 minutos no era para nada claro. ¿Qué es lo que sí veía yo en 15 minutos? Liquidez en forma de Trainland, ¿sí?, mucha liquidez que el precio se podía venir a buscar si uno pensaba de esa manera. Bueno, ahí está la liquidez que nosotros veíamos. Vamos a acomodarla lo mejor posible, así de esta manera, y vamos a ver qué hizo el precio. Bueno, esperamos que en esa zona rebotara, porque a mí me gustaba que el precio cayera, yo quería que el precio cayera, entonces buscaba operar ventas o que el precio me dejara confirmación de venta en este bloque y que no rompiera por arriba. Por supuesto no hay confirmaciones de eso, absolutamente ninguna confirmación, porque el precio es alcista y nada me dice lo contrario, solamente era algo que yo quería que pasara porque me gustaba. Último rompimiento de fractalidad al alza, ¿sí?, nos deja un mínimo y ese mínimo es roto. A ver, Gaby, ¿podemos operar en venta? No, no podemos operar en venta, porque estaríamos operando en contra de la dirección del precio. Y si esto sigue subiendo y rompe estructura, claro que sí. ¿Qué necesitábamos nosotros? Que el precio nos rompiera otra vez un mínimo después de un retroceso profundo, que podía ser a dónde, Gaby. Y bueno, el retroceso profundo podría ser a este bloque o a esta ineficiencia que está acá, respetar ese bloque, ¿sí?, de un minuto, y a partir de ahí caer, ¿por qué no? Bueno, vamos acá, vamos a dar el play y vamos a ver qué pasó con con ese bloque. Fíjense, el precio lo respeta. Les mostraría que lo respeta el 50%, pero tengo desaparecido todos los indicadores. Si bien están puestos, no los veo. Se ve que he tocado algo, así que tendré que preguntar para resolverlo o ponerme a tocar yo para resolver ese inconveniente. Bueno, rompimiento de estructura, segundo rompimiento de estructura a la baja. ¿Qué decíamos nosotros? Gaby, tenemos la entrada, es esta, ¿sí? Podemos operar el bloque.
Ahora, el bloque no era claro. ¿Qué me hubiera gustado hacer a mí? O qué hice, perdón. Me fui a 5 minutos a ver cómo era el bloque que generaba el impulso. Lo iba a marcar y le ponía una orden a ese bloque, entendiendo que podía yo operar en ventas. Bien, por doble rompimiento. Entonces, elijo el bloque. Es este que está acá, ni más ni menos, de 5 minutos. Lo medimos. A ver cuánto mide, Gaby. Hubiera estado bueno o hubiera estado más o menos. A ver, si entrábamos en el Open y nos protegíamos por el máximo, $36. Y estábamos dentro de la estructura. Fíjense acá la última ineficiencia. El precio podría bajar hasta esa zona. Entonces buscamos operar eso por segundo rompimiento. Vamos a ver qué pasó y si el precio nos dio la posibilidad de operar eso. Bueno, parecía que iba a ir para arriba, seguía bajando, ¿sí? Terminó llegando el TP y el precio nunca volvió. Bien, ahora vamos a seguir un poquito a ver qué es lo que quiere hacer, ¿sí? Vamos, empieza el retroceso. Sin embargo, el precio no está llegando arriba y ya estaríamos en zona que uno podría decir, bueno, Gaby, a partir de acá compramos. Bien, ¿por qué? ¿Por qué comprar ahora si vos querías vender, Gaby? ¿Por qué querés cambiar a comprar? ¿Sí? Y voy a marcar el bloque en el que yo quería comprar ahora. ¿Sí? Este bloque que está acá, ¿sí? Es importante. ¿Por qué es importante, Gabriel? Hay una teoría que yo tengo y que ya la he podido comprobar muchas veces, sobre todo en 1 minuto, en 5 minutos. Muchas veces el precio, cuando toca un bloque importante, como lo fue este primero, a ver si lo puedo marcar, este primero, ¿sí? Que es de donde arrancó el movimiento, el precio no llegó a ser un alto más alto. Bien, entonces uno puede decir, bueno, si el precio no llega a ser un alto más alto, puede ser un síntoma de que el precio empiece a caer, ¿sí? Y romper estructuras a la baja, ¿no? Pero también hay una posibilidad, y que es algo que yo siempre veo, que el precio suele hacer, ¿sí? Y lo comento mucho, cuando el precio toca un order block, se impulsa, no llega a romper el máximo, pero se vuelve a buscar todos los break-even que hay cuando uno entró. Cuando la gente ve el movimiento bajista que está dando justamente acá, empieza a tener temor de que el precio venga a sacarlos y haber perdido toda la ganancia que uno tiene. Bien, entonces, ¿qué empiezan a hacer? Se empiezan a proteger en ganancias y el precio viene, lo saca y luego sigue su camino como debía hacer. Entonces, alcista, nada me dice que el precio vaya a venderse hasta que no rompa estructura o por lo menos el mínimo estructural que teníamos acá abajo. Si eso no ocurre, nada me dice a mí vender, era todo comprar. Bueno, con ese pensamiento, ¿qué decidimos hacer nosotros? Bueno, marcar el 50% de este bloque. Bien, previo a eso, los chicos operaban, ¿sí? Retrocesos pequeños de esta caída en 79 del FIBO. Si nosotros miramos acá muy de cerca, por así decirlo, ¿sí? El precio hacía rompimiento a la baja en esta zona y no nos rompía la estructura en esa zona. Entonces, este bloque que está acá podría haber sido operado tranquilamente. Si nosotros a eso le tiramos un FIBO desde el mínimo hasta el máximo, vamos a notar que el precio llegó al 50%. Bien, que lo mismo que decir llegó al 50% del bloque generador del rompimiento. Y si poníamos una orden en esa zona, vamos a notar que el precio pagaba tranquilamente el 1.2, ¿sí? Ahí arriba. Bueno, si el precio quiere rebotar realmente desde el open de ese bloque, está perfecto, ¿sí? Puede pasar. Bueno, fíjense cómo el precio está queriendo romper estructura. Vamos a ver si lo hace. ¿Sí? Perfecto. Paramos ahí. Bueno, precio, si te querés dar vuelta, dame un segundo rompimiento y yo voy a intentar de operarlo. Bien, vamos a ver si este era el alto, ¿sí? El precio lo rompió con cuerpo y yo decía que no, pero si vos los mirabas así muy cerquita, ¿sí? Casi de que sí podías decir, lo rompió apenita Gabriel, fue tan perfecto, lo rompió con lo justo. Yo decía, no lo rompe. Bien, pero acá parecía roto esta mañana. Entonces,
¿Qué decidimos hacer? Bueno, a ver, si el precio rompió con cuerpo realmente allá arriba, lo que yo voy a hacer es intentar de hacer una compra. ¿Y dónde voy a hacer la compra, Gaby? Bueno, yo voy a probar a entrar en este bloque, ¿sí? Pero me voy a proteger por el mínimo. ¿Por qué me voy a proteger por el mínimo? Porque yo entendía que acá, ¿sí? Había liquidez. Esto era liquidez para el precio. Entonces, me voy a proteger por el mínimo, ¿sí? Pero no eran 15 dólares como lo estoy viendo ahora, eran 10 dólares. Entonces acá nosotros vamos a tomar una entrada y la voy a simular Orden para que vean. enviada. No, pero tengo que simular de otra forma porque ya entró el precio, Orden cancelada. ¿sí? Vamos a ver, vamos a hacer esto, sí, ahora sí. Orden ¿Sí? enviada. Eran 10 dólares, yo recuerdo que eran 10 Orden dólares. Bien, completada. el precio activa. Vamos a correr. ¿Por qué si yo puse compra? ¿Por qué se me abre al revés? Orden Cierra. completada. Vamos de nuevo. Si yo... el precio está por arriba. Qué tontazo. Acá. Orden enviada. Vamos acá de nuevo. Orden completada. Movemos stop donde debe ir. ¿Sí? Y TP donde debe ir. Buscando el 1-2 como siempre. Acá. Perfecto. Bien. A ver qué pasó con esa posición. A ver si el precio nos pagó o Parar no nos pagó. llenado. Bueno. No terminó pagando, pero yo no perdí 15 dólares. Yo en esa posición había perdido 10 dólares en realidad, ¿sí? Que era lo que tenía. Bien, 10 dólares. Yo no sé si... Ah, ya sé por qué, perdón. Lo que no tengo el 50% no me doy cuenta. Entré al 50%, ¿sí? Del order block. Eran 10,50, ahora sí. Bueno, el precio nos termina sacando. Bueno, lo saca y hasta ahí nosotros, bueno, veníamos en stop. ¿Sí? Estaba bien, es parte de lo que puede pasar. Ahora yo decía, Gaby, en el 50% de este bloque, si la teoría que yo tengo en la que el precio marcha pero no logra romper el máximo, vuelve y a partir de eso tiene reacción en este bloque que hacía order flow con el anterior, que era un lindo bloque de 5 minutos, bueno, yo le pongo una orden al 50% y pruebo suerte, a ver cómo me va. Bien, para esta hora nosotros ya eran las 3:20 y teníamos un stop de 10 dólares. O sea, probemos a ver cómo sale. Vamos a medir ese 50%, lo voy a medir con el Fibonacci porque realmente no lo tengo. Bien, le vamos a trazar una línea para poder sacar el Fibo. Entonces, en esta zona nosotros decidimos entrar en compras. Bien, como hicimos acá, el risk reward, pusimos nuestra entrada, nos protegimos, eran 20 dólares de stop, ¿sí? Simplemente 20 dólares de stop. Digo, Orden bueno, si me enviada. voy en stop, me voy a ir en stop con nada más y nada menos que 30 dólares. Está bien, es poco, no es mucho. Así que bueno, pusimos esa orden que no estaba confirmado, simplemente fue por una teoría. Era más fácil dejar de operar el día de hoy que Orden poner esa orden. completada. Pero ¿qué decidimos hacer? Ponerla la orden. ¿Y qué decía yo? Bueno, si el precio tiene que subir o si va a subir, por lo menos hasta acá va a subir. Pero también podíamos pensar que el precio podía ir a hacer máximos, a irse para arriba porque era alcista, porque estaba haciendo order flow, e ir a mitigar el máximo sería una posibilidad. Bien, pero ¿qué decisiones se tomaron o qué es lo que hicimos? Fíjense dónde le queda el 1-2 al TP que nosotros queríamos tomar, bien, en esta zona. Entonces, imagínense que yo vengo y pongo mi TP ahí como debo hacerlo siempre, porque es nosotros operamos, ¿no? Siempre buscamos hacer el 1-2. Bien, lo voy a subir para que veamos lo que pasó después. El 1-2 está en esta zona, era lo que nosotros queríamos hacer. Y vamos a ver si terminó de pagar ese 1-2 o no lo hizo. Bien. Casi cerca. Me parece que hay algo. Tengo un problema acá con los bloques, me parece. Porque esto pasó después. Acá terminó de pagar el 1-2. Yo no sé si no tengo problema con la data o algo que haya tocado. El precio paga el 1-2 correctamente. Excelente, pagó el 1-2. Decimos listo, ya está. Ahora lo único que tengo que hacer yo es ir protegiendo de abajo para arriba. Para todo eso yo me pongo en break-even. Porque yo entiendo que el precio se empezaría a volver. Se puede volver. Estaba seguro.
tenía una seguridad por una convicción del bloque, pero no estaba confirmado para nada, porque este bloque no me había roto una estructura arriba. Así que era una operación que uno podía pensar, ¿sí?, en hacer, pero que no estaba confirmada. Bien, bueno, dicho eso, nosotros fuimos a break-even, ¿sí? Pero acá tengo un problema, porque esto no es lo que ocurrió. Esto fue el TP, ¿sí? Y cuando yo me vine a break-even, esto vino y me saca en break-even. No me saca en break-even, me sacó en el 1-1. Porque cuando se empezó a dar vuelta, yo me protegí en el 1-1 más o menos aproximadamente para recuperar la pérdida que había tenido un momentos antes, los $10. Terminé el día con $1 positivo, o sea, terminé en break-even. Pero esto que yo estoy viendo pasó después de que a mí me había sacado de precio. Ya, bueno, nos retiramos, despedimos el día, estábamos operando con la gente de Platino. Y luego de que el precio me saca en el 1-1 y recupero la pérdida anterior y me retiro del mercado, el precio empieza a subir de esta manera, sin nunca haberme sacado en el stop, ¿sí? La posición era perfecta, estaba bien, si bien no era confirmada, el precio empieza a hacer el movimiento que toda la mañana esperamos en favor de lo que en la mañana Completado nos decía. destino. Y fíjense lo que termina haciendo el precio, disparándose, rompiendo estructuras nuevamente, yéndose al alza, y eso no termina ahí, simplemente el precio hace un pequeño retroceso y sigue su impulso alcista. No sé cuántos puntos hizo la subida de la tarde, pero fue impresionante lo que hizo el precio. Me terminó sacando, yo me fui, ¿por qué? ¿Cuál fue mi problema? Yo no respeté mi 1-2. Yo normalmente me salgo en el 1-2 en las operaciones. ¿Cuál fue el problema que tuvimos? Que yo le pedí más al mercado. Y al pagarme el 1-2 y empezar a volverse, yo digo, no, si el precio cae, me va a estopear ya habiéndome pagado el 1-2. Entonces yo digo, algo le tengo que sacar al mercado. Mi error o mi falta o mi mala toma de decisión en pedirle más al mercado cuando mi operativa es siempre 1-2. 40, en este caso hubieran sido $40, menos 10 de lo que perdí en los contratos, yo me hubiera ido con 27, 28, $30 de profit, que suma, no importa el tamaño, sino importa el objetivo del 1-2, que es lo que yo tengo que buscar siempre. Hoy tomé otra decisión y pagué por eso. Entonces, uno aprende, sigue aprendiendo de esto, sigo mejorando esas cuestiones en la toma de decisiones, así que bueno, me pasó efectivamente eso, una operación en stop cortita de $10, una operación en profit que habrán sido de $13, $14 porque terminé en uno positivo, y el mercado luego de eso dio todo el movimiento que quiso dar hacia arriba y entiendo que todavía no ha vuelto. Bueno, ese fue el día operativo de hoy, realmente fue un día difícil, ¿sí? Muy difícil, no estuvo fácil. Aparte, operar esto que nosotros sí operamos era simplemente por algo que yo sé ver en el mercado, porque lo miro hace muchos años. Entonces me doy cuenta o sé, no es que lo tenga patentado, sino que simplemente es algo que lo veo mucho y que lo suele hacer Nasdaq para engañar y después continuar su camino alcista en este caso. Y bueno, hoy lo hizo, fue así, y efectivamente la entrada que habíamos tomado, si nosotros confiábamos en el stop y dejábamos correr, le íbamos a sacar el 1-2. Pero si dejábamos correr como yo quería, y yo iba a ir subiendo la posición e iba a agarrar, por lo menos hasta el máximo iba a agarrar. Así que nada, no me lamento, sí me lamento en no haber cerrado mi 1-2 como yo lo tengo que hacer siempre, porque es lo que enseño, porque es lo que tengo que hacer. Pero bueno, no teníamos un día muy claro el día de hoy. Bueno, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden de darle me gusta, no se olviden de suscribirse al canal. En la descripción del video les voy a dejar todas nuestras redes sociales para que ustedes se puedan sumar, siendo Telegram la más importante y en donde van a poder participar de los análisis de premercado que hacemos todos los días a las 9:30 de la mañana. Bien, es totalmente gratuito, entran al Telegram, yo mando el link al Zoom a las 9:15
y todos se suman y a las 9:30 hacemos el preanálisis, donde todos pueden participar, hacer preguntas, sacarse las dudas de cómo analizamos y demás. Bueno, nada más que eso, les comento que a partir del día jueves 20-30 horas vamos a empezar a hacer vivos a través de YouTube haciendo backtesting. Backtesting de la estrategia que yo ya aplico en el mercado, pero con unas modificaciones porque vamos a backtestear 50% de order block decisional y extremo, vamos a backtestear 79 y 88 del FIBO, como para tener una data de 100 operaciones de esas zonas. ¿Sí? Que serían muy diferentes, que ya estuve explicando en los grupos, así que vamos a ir haciendo eso, lo vamos a hacer en vivo, los vamos a hacer con la gente de Platino, así que bueno, están todos invitados a participar de esos vivos, todos los jueves a las 20-30 horas. Chicos, que tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos nuevamente mañana en el análisis de premercado. Hasta luego.